Vamos a tener ahora el tiempo de estudiar la palabra de Dios, vamos a compartir juntos este tiempo y vamos a invitar a Dios que nos dirija en este momento, así que vamos a inclinar nuestros rostros y dirigirnos juntos a Dios para que Él sea quien nos hable. Así que busquemos la presencia de Dios inclinando nuestros rostros y oremos. Dios, gracias porque tú nos hablas de diferentes maneras. Gracias porque hoy día podemos venir a adorarte, podemos venir disponiendo nuestro corazón para que tú nos hables, nos enseñes, nos sigas moldeando y formando. Y queremos agradecerte por todas esas diferentes oportunidades que nos vas ayudando a dar diferentes pasos de fe delante de ti. Y queremos pedirte que nos guíes, queremos pedirte que en este momento tú te muestres de diferentes maneras a nosotros y nos ayudes a poder dar un siguiente paso delante de ti. Te pedimos esto en Jesús. Amén. Muy bien. Cuando yo tenía 12 años, tuve la oportunidad de ir a mi primer campamento. Sé que hace una semana, y de hecho después van a estar escuchando también, estuvimos haciendo publicidad a los campamentos de jóvenes, de niños, que ya se viene la semana que viene. De ahí hay campamentos de varones, campamento de damas. Y bueno, ya con los campamentos, que es bien especial, y es el hecho de cómo Dios se mueve en toda la logística de los campamentos, sea que son de adolescentes, de niños, de adultos, donde sea. Si has ido a un campamento, sabes bien cómo es que Dios se mueve de diferentes maneras, hablándote, sea que tú eres campero, o sea, uno de los que está yendo para ser parte y disfrutar del campamento, o parte del equipo que se mueve para facilitar todo el movimiento. Y a la edad de 12 años yo tuve la oportunidad de ir a mi primer campamento. No pensé que iba a ir tan seguido, porque después de ese campamento no he dejado de ir prácticamente todos los años, a excepción de 3 años que por diferentes labores ministeriales no pude ir. Yo he tenido la oportunidad de estar yendo frecuentemente al campamento de adolescentes, también al campamento de mayores y interactuando con diferentes líderes, diferentes jóvenes que ahora ya no son tan jóvenes, algunos están casados, otros tienen hijos y otros están sirviendo y otros ya no son camperos, son consejeros, otros ya no son simplemente consejeros, son predicadores también que se mueven en ese círculo. Y cuando tú puedes ser parte de este equipo te das cuenta de cómo Dios se mueve de diferentes formas. Nosotros aquí en la iglesia creemos bastante en los campamentos y quiero contarte un poco acerca de ellos porque eso nos va a ayudar a ver parte de la verdad de lo que queremos aprender hoy. Sabes, en el campamento mucha gente se mueve, bastantes personas. Casi un tercio de las personas que están en el local son solamente siervos que están apoyando y moviéndose. Los demás son camperos, jóvenes, niños o lo que sea, pero hay bastantes personas que se mueven. Por ejemplo, yo me quedo admirado este año de los de limpieza, que no eran muchos, pero que estaban ahí haciendo su papel y en coordinación con los equipos, que son con los mismos jóvenes, porque este año se han sacado la mugre, como bien dicen. Porque han hecho un trabajo pero excepcional y yo veía a los hermanos encargados de la limpieza. En la mañana yo me despertaba, salía a buscar el desayuno y los de limpieza ya estaban ahí viendo en la cocina, preparando todo para que los camperos estén en ese momento en el comedor y estén teniendo listo todo. Terminaban ellos en el comedor, se iban a las cabinas. Después de las cabinas estaban en los baños, después estaban en la capilla, estaban alrededor, estaban regando, estaban haciendo un montón de cosas y nunca los vi parados mirando ni tomándose una agüita, no, todo el rato, los 5 días que he estado ahí, los de limpieza creo que han sido los que más han trabajado y en ningún momento los vi en una prédica tampoco porque estaban limpiando algo y no podían, no tenían tiempo, a diferencia de otros años donde teníamos un local alquilado y donde había un personal que se encargaba de ver ciertas áreas. Esta vez este local donde hemos estado es propio y había muchas cosas que estábamos experimentando y que no sabíamos cómo manejarlo y los de limpieza pagaron bastante el precio de esto porque pues todo lo tenían que limpiar ellos, como cuando tú entras a casa nueva, ya no está papá y mamá, ahora tú limpias todo, tú te encargas de todo, igualito fue. Ellos tuvieron que hacer un montón de cosas. Pero no solo están ellos, también hay una parte técnica. Hay hermanos que fueron antes, una semana antes, en medio de su trabajo y de sus labores, y tuvimos que hacer una viga de madera, básicamente de este largo, bastante ancha, colgarla arriba para poder poner un proyector para que todos puedan tener letras en las prédicas y en las enseñanzas, llevar un proyector, colgar un cable, poner luces adecuadas que nos permitan generar el ambiente. Y hay hermanos que dieron de su tiempo, de su esfuerzo,
que estuvieron yendo antes para poder hacer bancas, porque no habían bancas como hay acá, y tuvimos que hacer bancas, y en medio de eso cuadrarlas, ponerlas todas en su lugar, y posicionar una sala como esta. En un mes prácticamente se hizo una iglesia como esta ahí. Y gente de diferentes iglesias, porque no solamente de acá, sino de otras iglesias, estaban llegando, apoyando en diferentes horarios y momentos. Otras personas estaban en la música, y así como tenemos una banda acá que está tocando y cada domingo nos ayuda a ser guiados en la adoración, hay una banda que está en el campamento, y para que ellos estén ahí tocando han ensayado previamente. Y ahí el pastor Eder es el que se encarga de la música en el campamento de adolescentes. En el campamento de mayores hay otro hermano, y así en los otros campamentos. Y yo me admiro, porque yo lo veo a los músicos como en el caso del pastor Eder, se toma el tiempo de ver uno por uno, ver quiénes son los que van a salir al frente a representarlos con buen testimonio, y en medio de eso ellos tienen que surcar agendas en sus propias iglesias, porque usualmente son músicos en sus iglesias y a la vez tienen que tocar en el campamento y tienen que cuadrar agenda para ensayar. Y acá mismo nosotros hemos tenido que hacer un poco de malabares para que ensayen aquí y también la iglesia ensaye acá y no haya choques de las agendas. Se han ido otras iglesias a ensayar y también han alquilado una sala de música para poder ensayar. Y cosas así ellos tienen que ver. Terminan de tocar y ellos no entran a un camerino a tomar gaseosa, ellos están con sus jóvenes porque también son consejeros. Y después de eso está la labor de estos consejeros de por sí. Los consejeros son aquellos que están con los camperos, y sea que son adolescentes o mayores o quien sea, pues estos consejeros están 24/7, 24 horas al día, y digamos no los 7 porque no son 7 días, son 5, pero 24/5, ¿no? 5 días de la semana están ahí con ellos. Y ellos comen con ellos, duermen con ellos, juegan con ellos, escuchan la prédica con ellos. Si ellos se difuminan por diferentes lugares, se reparten entre los consejeros para no dejarlos solos, y a la vez poder generar un espacio de consejería y poder llevarlos más a Jesús. Si algunos de ellos no son cristianos, los consejeros se dan el tiempo de generar una amistad y mostrarles a Jesús a lo largo de la semana. Cuando hay enseñanzas y hay prédicas y hay diferentes decisiones, son sus consejeros que salen al frente y toman tiempo con ellos para mostrarles la Biblia y llevarlos un paso más allá. En esas enseñanzas muchos convierten su vida a Cristo, toman decisiones por salvación, otros toman decisiones para vivir vidas más santas porque hay cosas en su vida que necesitan ser arregladas, y otros dan pasos para poder servir a Dios a tiempo completo. Y de hecho aquí hay varios que han dispuesto su corazón a servir a Dios a tiempo completo o con un compromiso que vaya más allá simplemente de formar parte de un ministerio, y están aquí. Varios han entrado al seminario porque previamente en un campamento Dios les ha hablado y se han movido de esa forma. Tendríamos que hablar de los que están en la cocina, de los predicadores, de los que ven la dinámica de los juegos y tienen que pensar cómo hacer que un juego que simplemente es para divertirnos nos enseñe una verdad de la Biblia, y no desaprovechemos diferentes oportunidades para enseñarle a estos muchachos. Detrás de eso están los directores que se estresan con que todo esto esté perfecto y cuadre, y a la vez hay diferentes personas que se mueven alrededor alternamente para hacer otras labores. Pues el movimiento de esto es bastante grande, y lo que más me sorprende es ver cómo los voluntarios que van y se esfuerzan, no solo van y trabajan, sino van y pagan para hacer ese trabajo. ¿Y por qué? Lo que sucede es que dentro de la logística que se tiene internamente en los campamentos de ahora, no tenemos la oportunidad de subvencionar los alimentos, ni la estadía, ni la corriente de todos los que van. Así que si tú eres parte del equipo que va a servir ahí, tienes que pagar parte de tu estadía. Y todos los que han ido de aquí y de otros lugares, de otras iglesias, han pagado un mínimo de 70, 80 soles. Y eso es una de las cosas que intentamos siempre, de alguna manera, reconocérselos a aquellos que hacen este esfuerzo. Al último día siempre tenemos un tiempo en donde celebramos las decisiones que se toman y les pedimos a los camperos que abracen a sus consejeros y les den gracias, porque ellos se han tomado un tiempo, han pagado sus 80 soles para soportarles sus olores, para conversar con ellos, para poder aguantarles a veces cuando algunos por ahí se pone malcriado, porque no todos son creyentes, y ellos están pagando un precio alto, no solamente por pagar dinero, sino por darse este esfuerzo. Dios mediante, a lo largo de los años se van a generar más facilidades, pero este es el precio que se viene teniendo por años, y hay un precio que se paga, y vidas son transformadas, y tú puedes ver cómo Dios utiliza mucho de esto. Y quienes lo ven más son los líderes de los jóvenes, porque los adolescentes a lo largo del año llegan a las reuniones, pero después del campamento entran por aquí con las manos arriba, así cantando alabanzas. Vienen recontra espirituales.
Y así entran los jóvenes, porque de alguna forma el campamento los ha llevado a tener una cercanía más con Dios, lo cual está muy bien. Y yo te cuento esto para que no necesariamente sea una gran publicidad al campamento o a los campamentos, sino porque ese esfuerzo que yo te comento y te cuento de diferentes siervos de aquí y de otros lugares, se ve ahí, pero no solamente ahí, sino también acá. Para que un día domingo se desarrolle como tú ves aquí, hay bastantes cosas que se han hecho previamente. Hay cosas que se tienen que coordinar para que podamos ensamblar las canciones y el predicador y coordinar con los otros predicadores y los sugieres que tienen diferentes turnos, tienen que organizarse para poder cubrir sus diferentes labores, para que tú puedas llegar, encuentres las bancas limpias y con las cintas para que nos sentemos ordenados. Por si acaso las cintas no son porque no queremos que te sientes, sino porque queremos que entren más personas y te pedimos que no las saques y te sientes ahí, sino que respetes el orden que hemos puesto, porque lo queremos hacer con orden realmente. Ahora, no solamente es esto, hay gente que se mueve en el lado posterior de allá, limpiando los baños, enseñando a los niños, hay maestros que en la semana están viendo su lección, se han preparado, los más espirituales, y creo que son todos, oran por sus niños también, por sus jóvenes, por los grupos pequeños, y hay celebraciones de niños aquí también. Podemos quizás algunos de ustedes no lo saben, pero mientras que el culto de ahorita se está desarrollando, allá al fondo hay una celebración de niños, hay un culto pequeño de niños pequeños que se está dando en este momento, y en el cuarto piso también sucede lo mismo. Y hay gente que se prepara, hace hojas de grupos pequeños, hacen sus enseñanzas, traen visuales. Mi esposa es una de ellas, a veces anda con sus papelotes y cosas así grandotas y tengo que ayudarle a traerlo. Es parte de lo que tienen que hacer. Y así hay diferentes hermanos que están alrededor y que se tienen que dar el tiempo de poder hacer todo eso. En la semana hay cosas que se tienen que preparar para que sucedan aquí y algunas cosas no solo suceden acá, sino suceden en casa, como los grupos pequeños de casas de paz que tenemos. Cuando termina la prédica un día domingo en la mañana, el predicador entre el domingo, el lunes y el martes hace una hoja de casa de paz, se le entrega a la secretaria lo está organizando, pule algunas cosas y luego la imprime, y aquí están llegando el día martes directores de casa de paz, el miércoles también, vía WhatsApp se les está enviando hojas de casas de paz y los directores están coordinando con sus líderes para que las casas de paz tengan toda la información necesaria. Todo eso se está haciendo al mismo tiempo que otras cosas suceden. También está el Ministerio de Movilización, que recientemente está que se mueve cada vez más seguido, y los días jueves, si no me equivoco, se reúnen, y a veces no se reúnen a las 7 de la noche, se reúnen a las 9, a las 8 de la noche. He visto que se quedan hasta bastante tarde, y ellos coordinan las actividades de los mochileros en acción que han venido saliendo, de la obra social que sale afuera y los evangelismos que se hacen. Todas esas cosas ameritan coordinación previa a observación de los lugares. Hay hermanos que han ido a observar, a ver, y todo eso se coordina. Hay todo un movimiento y ninguna de esas cosas sucede al azar o simplemente se espera que se haga a medias. Hay todo un esfuerzo que se está pagando, y detrás de eso tú puedes aprender una gran realidad. Es que si quieres seguir a Jesús, siempre hay un precio que pagar. Si tú quieres obedecer a Jesús, siempre hay un precio que pagar. Si tú quieres servir a Jesús, también hay un precio que pagar. ¿Y por qué? Porque seguirle a Jesús implica pagar un precio en este momento. La salvación, Dios la pagó y nunca fue gratis. Yo lo he mencionado más de una vez aquí, porque tenemos la idea de que como Cristo murió en la cruz por nosotros decimos, la salvación es gratis porque Cristo ya la pagó. Y no nos estamos dando cuenta que hay una contradicción ahí. Cristo la pagó porque no es gratis, porque costó su sangre y Él abrió las puertas del cielo. La salvación no es gratis, hubo un precio que pagar. Pero para yo llegar hasta allá y yo llegar hasta Dios, yo me tengo que mover ahí. Y si yo quiero acercarme a Dios, yo voy a tener que hacer un espacio en mi vida, porque mi corazón no es tan grande y no pueden estar mis prioridades y Dios de la misma forma. Yo tendré que elegir más de una vez a quién voy a poner. Y cuando yo voy a poner a Dios en primer lugar, me voy a dar cuenta de que voy a tener que pagar un precio. Los siervos en la iglesia, los hijos de Dios que se mueven en la iglesia, si quieres ser incorporado a la iglesia y ser cristiano, hay un precio que pagar. Y por eso quisiera pedirte que tú puedas abrir en tu Biblia, en Mateo, capítulo 19, versículo 27. Vamos a leer este texto y ahí vamos a estudiar
el principio de toda esta verdad. Mateo capítulo 19, versículo 27. Mateo capítulo 19, versículo 27. Si no tienes Biblia, puedes alzar. Los hermanos Ujieres están atrás, ellos también tienen Biblia, si te pueden proporcionar una para que puedas seguir la lectura. Mateo capítulo 19, versículo 27, dice lo siguiente. Entonces, respondiendo Pedro, le dijo, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús les dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros. Cuando nosotros leemos este texto, te vas a percatar que te estás metiendo en medio de una conversación. No estamos entrando al inicio y por cuestiones de tiempo no tengo el momento como para poder leerlo todo, porque esto nos va a llevar mucho tiempo. Y por eso quisiera que me des unos minutos para explicarte un poco qué es lo que ha sucedido antes de esta conversación. Porque el que comienza hablando es Pedro y le está hablando a Jesús y le hace una pregunta. ¿Qué hay de nosotros que hemos dejado todo lo que nosotros tenemos por seguirte y estamos contigo? ¿Qué vamos a tener? Y en medio de esta pregunta hay toda una situación. Porque lo que ha pasado previamente es que Jesús ha tenido un encuentro con un joven que tiene muchas riquezas. Él ha tenido un encuentro con un joven que de hecho lo ha ido a buscar voluntariamente a Jesús y le ha preguntado cómo puedo yo ser salvo, cómo puedo yo llegar a tener una relación con Dios y obtener la salvación, ser parte del reino de los cielos. Y Jesús comenzó diciéndole, bueno, obedece los mandamientos de la ley. Y le dice esto porque este joven no ha venido a Jesús con una actitud correcta. Él no ha venido a Jesús con la actitud de decir, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Él le dice, eres un maestro bueno, eres un maestro, no eres mi Mesías, eres alguien que está cerca a Dios, que de hecho tiene tanta cercanía que tiene salvación y eres bueno, pero no eres mi Mesías. Y en esta actitud él comienza a hablar con Jesús y Jesús le dice directamente, pues guarda los mandamientos, intentando mostrarle que es imposible vivir obedeciendo todos los mandamientos de Dios. Y este joven, en vez de darse cuenta de lo que Jesús le está diciendo, le dice a Jesús, pues yo he hecho esto desde mi juventud. En otras palabras, yo estoy calificado para poder estar delante de Dios. Y Jesús, él en vez de ser más general, va y da en la llaga como tiene que ser. Le dice lo siguiente, bueno, entonces agarra todas las riquezas que tienes, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y luego sígueme. Y este joven al escuchar esto se puso triste porque tenía muchas riquezas y decidió elegir sus riquezas y no pagar el precio para seguir a Jesús. Mira, Jesús no estaba diciendo que si tú quieres seguirle, tú tienes que vender todo lo que tienes y abandonar todo y ir tras Jesús. No estaba enseñando eso Jesús. Este es un evento específico en la vida de este hombre. ¿Qué es lo que estaba haciendo Jesús? Estaba mostrándole a este hombre que es imposible que tú tengas una relación con Dios, que seas hijo de Dios cuando eres hijo de las riquezas. Tú no puedes tener una relación conmigo y confiar directamente conmigo si las riquezas y las posesiones materiales son más importantes que yo. Eso le dijo Jesús. Y la única manera de que él se dé cuenta es, vende todo lo que tienes y ahora sígueme. Como cuando a Abraham le dijeron, ahora asesina a tu hijo y ofrécemelo en holocausto. Dios no lo permitió, pero Abraham estaba dispuesto a poner a Dios en primer lugar por encima de sus intereses. Este joven rico no. Él se alejó triste y se dio cuenta de que este precio no lo podía pagar, decidió vivir su vida a su manera y estableciendo, a pesar de que sabía cosas de la ley, simplemente su forma alterna de tener a Dios en su vida. Y en medio de eso algo va a pasar. Pedro va a decir, ¿y qué hay de nosotros? Porque algo va a decir Jesús después de este evento. Él va a voltear y va a hablar con sus discípulos y les va a decir, ¿vieron lo que pasó? Es más fácil que un camello, ¿y sabes de qué tamaño es un camello?
entre por el ojo de una aguja que un rico al reino de los cielos. Y eso suena raro, porque es imposible, ¿no? A menos que licúes al camello y con un colador lo metas por ahí, es imposible de hacer, pero no lo podría nadie hacer. Esto no es una exageración, ni es que nadie que tenga dinero nunca va a ser cristiano, porque más abajo va a decir lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Pero lo que estaba intentando decir Jesús concretamente es que yo no puedo en mi corazón depender de las riquezas y querer pretender depender de Dios. Eso no funciona. Yo no puedo tener dos señores. Tengo que elegir a uno. Y esto era un poco raro porque algo sucedía en aquel entonces que no pasaba en nuestro entorno ahora. Las personas que tenían posesiones materiales eran vistas como personas más espirituales que aquellos que no tenían posesiones materiales. Eso suena raro, quizás para muchos esto no es necesariamente algo tan claro. Y te voy a explicar por qué. Porque usualmente alguien que tenía posesiones materiales podía sacar de su bolsillo una limosna y dársela a las personas pobres. Una persona que tenía posesiones materiales podía agarrar, separar más exactamente su diezmo como los fariseos y que diezmaban el eneldo y el comino, lo más chiquitito. Y lo hacían bien públicamente para que todo el mundo los alabe. Otros que hacían, tomaban de su dinero y ayudaban a los pobres o ayudaban a personas que simplemente no tenían y lo hacían ostentosamente. Otros que tenían economía podían conseguir la oportunidad de aprender a leer y escribir y podían leer las escrituras. Si tenías economía podías comprar la Biblia, porque lo que sucedía es que tú no tenías la Biblia como esto. Los libros estaban separados en rollos por libros y solo te podías comprar el libro de Marcos, o bueno, en este entonces el Levítico, su Éxodo, o la Torá, todo el Pentateuco, o los Salmos, o cierto profeta del Antiguo Testamento, y eso costaba dinero. Eso tú no lo podías acceder gratuitamente porque había un costo. Y la imagen era que la persona que tenía más posesiones y era piadosa, pues era más espiritual que el pobre, que no podía acceder a esas cosas. Entonces, cuando Jesús dice, un rico no puede entrar al reino de los cielos, es como un camello, pasarlo por el ojo de una aguja, Pedro agarra y dice, ¿y nosotros? Nosotros somos mucho más pobres. Y de hecho, Jesús, nosotros hemos dejado nuestras tierras, nuestras familias, y estamos viviendo contigo y te estamos siguiendo. Nosotros hemos pagado un precio, nosotros te hemos seguido. Y en esta situación, ¿qué hay de nosotros? Esta pregunta suena un poco convenida, de hecho. Y Pedro en este momento, como tú verás, no era perfecto. Pedro está haciendo una pregunta que realmente era un poco convenida porque estaba pensando, ¿qué me vas a dar? Y Jesús tiene algo que decirle más adelante a Pedro cuando le va a decir, mira, hay algunos que van a recibir recompensa, hay algunos que parecen que están primero, pero que están al final realmente. Y eso se va a ver al final de los tiempos. Pero Jesús tiene que responder algo cuando Pedro le cuestiona y le dice, nosotros hemos pagado un precio, ¿qué hay de nosotros? Y Jesús dice en el versículo 28, y Jesús les dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casa, su hermano, su hermana, su padre o madre o mujer o hijos o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. ¿Sabes? En este momento Jesús les habla directamente a sus apóstoles y discípulos y les dice directamente a ellos, de cierto os digo, mira, de veritas, eso es lo que está diciendo Jesús, tienes que saber que esto va a suceder, de cierto os digo que en la regeneración, cuando Cristo venga, y cuando venga aquí a la tierra, ya no como un cordero, sino como león, no como un siervo, sino como rey, y venga a gobernar aquí en el milenio, los apóstoles y estos hombres estarán con él sentados en tronos gobernando desde Israel. Esto enseña la Biblia, pero esto es específicamente para ellos, porque ellos tuvieron una labor específica en un momento crucial y Dios les preparó ese plan y ese proyecto para ellos. Sin embargo, en el versículo 29 hay una palabra que nos ayuda a entender que esto ya es para todos y dice, y cualquiera. Ahora esto ya no es solo para los apóstoles. Y cualquiera que haya dejado casas o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o cualquier relación importante en mi nombre recibirá 100 veces más. Y además heredará la vida eterna. ¿Sabes? Cualquier sacrificio por seguir a Jesús tiene un costo y tiene una recompensa.
Jesús está diciendo en esta parte, muy concretamente, que aquellos que han decidido seguir a Jesús y ser hijo de Dios, pagando el precio de quizás cortar relaciones con personas que no entienden qué significa vivir una vida cercana a Dios, pues encontrarán 100 veces más esas relaciones en otro lugar. Y esto es hermoso cuando la Biblia se refiere a esto. No estamos hablando necesariamente de posesiones materiales, así que no pienses que a partir de ahora, por ser cristiano, tu cartera va a aumentar. Esto no es lo que está diciendo Jesús, por si acaso. Si tú ves el contexto de lo que está diciéndose aquí, tiene que ver con las relaciones que nosotros tenemos. Muchas veces cuando aceptamos a Cristo en nuestra vida, nuestra familia no es la primera que entiende eso. Hay algunos que no comprenden por qué nosotros dejamos de tomar o de fumar o de comprometernos con ciertas cosas, de hacer o dejar de hacer ciertas cosas. Y mientras que yo me tengo que acostumbrar a vivir de otra manera, ellos se tienen que acostumbrar a que yo he cambiado también. Y eso genera fricciones y problemas y muchas veces ellos no lo entienden. Y mi relación quizás entre padre e hijo, entre hijo o padre, entre esposo y esposa o entre yerno y suegra o como quien sea, comienza a tener problemas y a veces hasta hay diferencias y distancia. Porque tú quieres seguir a Jesús. Y en medio de eso tomas la decisión y quizás pierdes la confianza de papá, pierdes la confianza de mamá, de un hermano, de una hermana, no entienden ciertas cosas, pero tú estás seguro de lo que Dios te está diciendo. Al comenzar a frecuentar más la iglesia, a aprender de la Biblia, a cambiar tus hábitos y te metes en problemas, pero estás siguiendo a Jesús. Y sabes, hay alguien que lo dijo de forma bonita dentro de lo que yo estoy mencionando. Yo lo he traído aquí en un párrafo, te lo voy a leer como para que tú lo entiendas. Lo voy a leer lento y corto como para que tú lo puedas entender. Él decía comentando lo siguiente: por cada casa que dejan, reciben 100 hogares cristianos donde tienen una estadía acogedora. Por las tierras y otras formas de riqueza que hayas abandonado, recibirás riqueza espiritual más allá de todo valor en esta tierra. Y el autor de esto quiere decir, cuando tú decides cortar ciertas relaciones por ser parte del reino de los cielos, formas parte de una comunidad de cristianos. Y si no tienes mamá, acá tienes 100. Si tú no tienes hermano, acá tienes más de 100. Si hay personas que te dejan solo por allá, acá tienes la oportunidad de que no sea así. Y la gran realidad, y yo lo he visto, y ustedes también, es que Dios usa muchas veces a los hermanos de la iglesia para poder aliviar cargas los unos de los otros. No es en todos los casos, hay momentos en los que simplemente quizás te has encontrado solo y quizás nadie te ayudó, y es posible que Dios te haya permitido estar solo en cierto momento por muchas razones. Es posible que quizás queríamos enseñarle al hermano, Dios quería enseñarle al hermano a mostrar amor y no respondió favorablemente, pero Dios no te dejó solo y sigue siendo parte de la iglesia. Es posible que quizás tú no frecuentas adecuadamente la comunidad de cristianos y por esa razón quizás hay necesidad en tu vida y quizás los hermanos no han estado tan cerca porque tú tampoco has estado tan cerca. O quizás si has estado suficientemente cerca y tú has visto cómo Dios ha usado a otros cristianos para poder cuidar de ti y proveerte y darte sabiduría o darte aliento o darte fuerzas en el momento en que lo necesitabas, porque es parte de la vida cristiana. Y nosotros, cuando entramos en el reino de los cielos, somos parte de la iglesia, comenzamos a ser parte de una nueva familia a la que yo soy parte y debo darle uso. Y esto es lo que Jesús está diciendo: tienes la oportunidad de recibir 100 veces más en la comunidad de Cristo y además la vida eterna, como si esto fuera poco. Porque siempre hay un costo cuando quieres seguir a Jesús. Ahora, esto es cuando tú recibes a Cristo en tu vida. Pero cuando tú recibes a Cristo en tu vida, tú te das cuenta que necesitas obedecer. Y necesitas permitirle a Dios que haga los ajustes necesarios en tu corazón, en tus hábitos de vida, en las decisiones que quizás has tomado, porque Dios tiene que mostrarse en tu vida como luz. Y tú tienes que reflejar lo que Él es. Y ahora tu conducta y tus decisiones y tu forma de vivir tiene que reflejar la santidad de Dios. Entonces tú comienzas a aprender cuando vienes a la iglesia o cuando estás en un discipulado, en un grupo pequeño o en una consejería o conversando con alguien, que hay ciertas cosas que debes cambiar. Y ahora la lucha ya no está centrada
en que un familiar se opone, en que alguien del trabajo no lo entiende o alguien por ahí no comprende que estás tomando estas decisiones, ahora lo que se opone es mi propia voluntad frente a la voluntad de Dios. Y me doy cuenta una vez más, si quieres seguir a Jesús, tienes que pagar un precio. Y ahora ya no hay alguien oponiéndose, sino mi propia voluntad oponiéndose a la voluntad de Dios que está en mí a través de su Espíritu Santo también. Y ahora yo tengo que elegir, porque en medio de mi crecimiento, yo solamente andaré hasta cuando esté obedeciendo. Yo voy a avanzar hasta donde yo esté obedeciendo. Yo puedo venir a la iglesia, ser parte de la comunidad de creyentes, haber pagado un precio, pero si quieres seguir avanzando, hay que seguir pagando el precio. Y ahora ya no es con otros, ahora es con tu voluntad. Y tendrás que hacer ajustes para que estas cosas sucedan. Y habrá pérdida y habrá ciertas cosas que vas a tener que renunciar, pero vas a tener que hacerlo, porque esto es parte de mi obediencia. Cuando nosotros buscamos a Dios, una de las cosas más concretas que la Biblia dice, no satisfagáis los deseos de la carne. Todo lo contrario, busca satisfacer los del Espíritu, porque los del Espíritu se oponen a los de la carne y los de la carne al Espíritu, para que no hagas lo que tú quieras. Y como ayer le mencionábamos a los adolescentes, porque estábamos hablando justamente de este tema, en tu corazón hay una batalla frustrada que no tiene dónde acabar. Es como esas batallas históricas que se quedaron atrincherados y ahí y pasaron hasta Navidad juntos y nadie avanzó. Así es nuestra carne con el Espíritu. Y lo curioso es que mi parte es la parte decisiva. Donde yo me apoye es el lado que va a ganar más. Es el lado que va a comenzar a avanzar. Donde yo decida alimentar, sea mi carne o sea el Espíritu, ese lado es el que va a avanzar. Y ahora yo me encuentro en un momento en el que voy a elegir si mi deseo va a ser primero o lo de Dios. Y una vez más, yo tendré que perder. Y tengo que decidir si voy a elegir sostener mi voluntad o voy a sostener la voluntad de Dios. Pero una vez más, hay un precio que pagar. Por seguirle, por obedecerle y también por servirle. Son diferentes niveles. Y cuando nosotros comenzamos a ir un poco más allá, nos vamos a dar cuenta de que si quieres obedecer, vas a pagar ese precio y Dios te ayudará, y en medio de esa situación también Dios te dará recompensa. Y algo que Dios te va a pedir es que no seas un espectador del reino de los cielos, es que te involucres en el avance del reino de los cielos. Te mencioné acerca del campamento y te conté un poco de eso, porque aquellos que están dispuestos a dar de su tiempo, de su corazón, de su inversión, de lo que son, para ver que el reino avance, son personas que han llegado a entender que hay que pagar un precio desde atrás, desde el inicio. Y se han dado cuenta que esto es un hábito en la vida cristiana, en donde tú vas a tener que ir avanzando. Y aunque no son perfectos, porque nadie lo es, el hábito está ahí. Hay que pagar un precio para poder servir a Dios. Nadie se involucra en servir a Dios si no entiende primero una premisa importante. Y es que la vida cristiana continuamente implica renunciar a la comodidad total. Nadie llega a involucrarse en el reino de los cielos para promoverlo si primero no ha entendido que la vida cristiana, no solo el servicio, la vida cristiana implica una renuncia continua a la comodidad total. No significa que en tu vida no puede haber comodidad, significa que es difícil que tú vivas para este reino celestial y seas responsable aquí en la tierra y no te genere presión. Y no te genere algo de estrés o de caos en medio de las cosas que tienes que hacer. Todos aquellos que están involucrados en diferentes labores dentro de la iglesia y fuera de la iglesia saben bien que tienen que hacer ajustes en su tiempo. De hecho, yo no he visto cristiano espiritual, serio, recto, que no tiene una u dos maneras de organizar bien su tiempo porque no le alcanza. Simplemente no le alcanza. Y la gran verdad es que necesitas hacer espacio para que eso suceda. Algunos todavía no han llegado ahí y pueden haber diferentes razones. Mi intención no es chancar a nadie porque no estás en un ministerio o porque por A o B no lo estás haciendo. Hay muchas razones por qué alguien no se involucre en un departamento de la iglesia, y aunque los departamentos nos permiten sectorizar nuestros esfuerzos para hacer un mejor trabajo, no necesariamente tienes que pertenecer a un departamento para servir.
Hay gente que por diferentes razones no puede. A veces es la edad, es el cuerpo, es la salud, es el tipo de trabajo que tienen o ciertas situaciones personales en su vida que no les permiten avanzar y que por ahora no pueden hacerlo. Y una de las cosas que sucede es que a veces Dios simplemente no lo ha permitido porque quizás no es el momento, quizás estás empezando o quizás no estás viviendo santamente, y es posible. O en medio de esa situación, que también es un gran asterisco, es que hay indiferencia. O de alguna u otra manera yo he pretendido no llegar hasta ahí. Y cuando eso es el punto, entonces hay problemas. Porque si de alguna forma yo puedo servir y puedo hacer espacio y no lo estoy haciendo, entonces no estoy entendiendo bien de qué se trata la vida cristiana. Yo no he venido a Cristo para que Dios simplemente sea mi hada madrina o mi doctor y haga todo lo que yo necesite. Lo que la Biblia nos enseña es que nosotros necesitamos de Él porque somos instrumentos en sus manos y necesitamos que Él nos sane, nos arregle, nos lave para usarnos. La Biblia siempre nos ha hablado como instrumentos útiles en sus manos. A veces esos instrumentos están sucios y no se pueden usar. A veces esos instrumentos están deteriorados y por eso no se pueden usar. A veces los instrumentos están andando bien, pero simplemente no están en donde deben estar porque no están dispuestos a pagar el precio. Y ese es el otro lado. Cuando yo estoy dispuesto a pagar el precio, Dios comienza a moverse de diferentes maneras en nuestra vida. Y algo que decíamos de forma concreta es que para servir a Dios, tú tienes que ser consciente de que es necesario renunciar a comodidad total. Si tú piensas que como cristiano, hijo de Dios, tú puedes venir a la iglesia, recibir a Cristo en tu corazón, Dios se va a mover en tus hijos, en tu esposa, en ti mismo o en tus familiares, y fuera de las puertas de la iglesia, tú debes vivir bajo los estándares del mundo, teniendo éxito solo en tus labores, en tus trabajos, y ese es tu desarrollo de vida, tienes que saber que Dios no murió en la cruz para eso. La gran verdad es que muchas veces cristianos viven así, a pesar de que saben que no debe ser así, porque no están dispuestos a pagar el precio de la comodidad. Hay muchas cosas que implican servir a Dios y llegar hasta ahí. Implican renunciar poco a poco a la comodidad y de acuerdo al nivel de compromiso que tú tengas y de acuerdo al nivel de madurez y de oportunidad que Dios ponga, pues tú tendrás que hacer más espacio y más ajustes para ser útil en su reino. Hay momentos en los que Dios usa a ciertos hombres y mujeres en donde Dios los mueve, los empuja, les da la facilidad también y genera las oportunidades para que estos hombres sirvan a tiempo completo y las iglesias los sostienen. Pero eso no sucede de un día para otro. Nadie que trabaje en una iglesia de un día para otro llega a vivir de esta manera. Pero Dios comienza a formarlos y comienza a llevarlos. Ellos comienzan a ser fieles y Dios los pone en el momento indicado porque así se sostiene su iglesia. En medio de toda esta realidad tienes que elegir. Porque si Dios te está permitiendo crecer, avanzar, ver, pagar un precio, Dios te está pidiendo, yo quiero utilizarte, tendrás que elegir. Y esta es una gran realidad. Si tú quieres servir a Dios, vas a tener que tomar una decisión. Hay un ejemplo que siempre yo he puesto, lo escuché hace mucho tiempo y siempre se me quedó en la cabeza. Y es, imagínate que tengo una torta aquí, en la mano. Una torta, pero la torta más rica, la que a ti más te gusta, quizás es de chocolate o de frutas o tres leches, o con helado, no sé, un chifón, algo así, lo que tú quieras. Es la torta más rica que tú quieres comer en el planeta y te vuelves loco por la torta, ¿ya? Ahora, tú puedes tener la torta y tú puedes agarrar, ver tu torta y decir qué rico y mostrarle a todos los demás, hermano, mira mi torta, y te tomas 5 selfies y los publicas en el Face, tú feliz con tu torta, y todo el mundo ve que tienes una torta y tú estás orgulloso de tu torta porque la pudiste conseguir y nadie más tiene una torta como la que tú tienes. Ahora, la otra opción es que tú ves la torta, lo rico y delicioso que es y lo tan jugosa que es y decides comértela y te la comes todo y no invitas a nadie porque es tu torta. Y qué rico, está muy bien. Pero tú no puedes tener las dos cosas. Tú puedes tener la torta y que todo el mundo vea que tienes una torta y puedes lucir tu torta o te la puedes comer. Pero no puedes comértela y a la vez tenerla. De la misma forma, hay cosas en la vida que no necesariamente son malas. Hay cosas y oportunidades que tú vas a tener en tu vida
que son necesarias, indispensables quizás en cierto momento, pero tendrás que elegir entre eso y lo que Dios te ofrece. Y no necesariamente una de las dos opciones moralmente está mal, pero delante de Dios y en su dirección para contigo, Dios ha elegido un camino hacia donde te está llevando y tú tienes que elegir cuál es ese camino. La decisión que para otros no sería errada, quizás para ti sí lo sería, cuando Dios te está dando luz de hacia dónde te quiere llevar y tú tienes que elegir cuando quieres servirle y quieres ser útil en sus manos. Tendrás que elegir porque no vas a poder obtenerlo todo. Tu vida es limitada, tu tiempo también, solo tienes 2 ojos y el día solo tiene 24 horas y tendrás que elegir. De tal manera que servir a Dios implica todo eso, implica tomar una decisión porque hay un precio que pagar. Y Jesús sabía eso, por esa razón dejó ciertas enseñanzas que nos ayudan a ser precisos cuando nos llegamos a encontrar en este tipo de situaciones. Así que en Mateo, en el capítulo 6, si retrocedes por favor, en el versículo 19, Mateo 6, 19, vas a ver algo importante ahí. Mateo 6, versículo 19, dice lo siguiente: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Ahí estará tu corazón cuando tú eliges en dónde vas a invertir. Y donde tú elijas, definirás si crecerás, si avanzarás o te quedarás estático. Hay otro texto que quisiera que veas y está en Colosenses, así que eso sí está más a la derecha. Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, capítulo 3, versículo 1. Colosenses, capítulo 3, versículo 1. Dice así: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Este texto a mí me encanta realmente. Yo lo leí en un momento muy especial en mi vida y por eso yo nunca me olvido de este versículo. Pero este versículo te enseña cosas muy directas. Lo primero es que algo que se espera de ti, que ya eres un cristiano nuevo, es que tu mirada no esté en lo terrenal, sino en lo que está más allá del cielo. Y la parte que más me encanta es la parte final del versículo 3, cuando dice: buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Me encanta este verso porque yo he visto más de una vez cómo cristianos han hecho un trabajo excepcional, se han quemado las pestañas, se han matado y han hecho lo imposible y nadie lo vio. Y nadie lo reconoció. Y nadie dijo nada. Y todo siguió su curso. Pero Dios sí lo vio. Y en medio de todo ese esfuerzo, ¿sabes qué dice Dios? En algún momento vendrá su recompensa. Aunque nadie lo vea, lo que dice el texto es que mi vida está escondida en Él. Y el esfuerzo que ponemos y el precio que pagamos y las cosas que otros no ven, arriba lo están viendo. Y cuando Cristo venga, aunque el mundo incluso no lo reconozca, el mundo va a decir: tenían razón. Ese no es cualquier hombre. Ella no es cualquier mujer. Cuando todos los domingos estaban ahí haciendo eso y me burlaba de él, pues él estaba haciendo cosas mejores que yo. Pero eso no es ahora. Eso será después. Y si nadie reconoce tu esfuerzo, pues Cristo lo está mirando. Y acuérdate que tu vida está escondida con Cristo. Y hay muchas razones para esforzarte y seguir esforzándote por el reino de Dios. Nos agotamos, nos cansamos, comenzamos a analizar en el año las cosas que hemos hecho y a veces decimos: ya no puedo más, hasta aquí no más. Y la verdad es que a veces no podemos. La verdad es que a veces hay que hacer ajustes. Hay diferentes situaciones por las que nosotros podemos comenzar a calcular, decir: hasta aquí no más. Como si de alguna manera Dios no hubiese sido testigo de todo esto.
Y la verdad es que sí. Dios ha observado cada pedazo, cada esfuerzo, cada gota de sudor, cada tiempo, cada llamada, cada situación que otros no han visto y que quizás otros no lo pueden reconocer porque no lo han visto simplemente, pero Dios sí. De tal forma que cuando nosotros servimos, hay ciertas cosas que no debemos hacer. En primer lugar, no debemos tomar en poco lo que hacemos. Sea que yo me veo pequeño y veo a otros que hacen cosas más grandes, tienes que saber que lo pequeño que haces no es pequeño, es bastante grande delante de Dios. Nosotros tendemos a ver pequeño las cosas de acuerdo a la popularidad de las personas o a los papeles que desenvuelven y lo determinantes que son ante nuestros ojos. Sin embargo, para Dios no es así. Cuando Dios me da la oportunidad de simplemente barrer un lugar y que esa sea mi responsabilidad, delante de Dios eso no es cualquier cosa. Esa es una oportunidad para yo tener riqueza delante de Dios. Esa es una oportunidad para yo desempeñar un movimiento en el reino de Dios. Y una de las frases que yo oía de un siervo de otro lugar y que me ayudó mucho a entender más complejamente esto, y lo he traído aquí porque quiero que no te lo olvides, es la siguiente. Nosotros todos somos parte de una gran obra, de una gran obra que es más grande que mi parte. No sé si me entiendes. Todos los que servimos, nos movemos, hacemos una parte en todo esto, adentro de este lugar, fuera de este lugar, somos parte de una gran obra, de una inmensa obra, pero que es más grande que mi parte. Mi parte es uno de esos pedazos que lo hace cada vez más grande. Cuando yo dejo o menosprecio ese pedazo, es mi oportunidad de ser parte de una gran obra. Delante de los hombres puede ser algo pequeño, pero delante mío y delante de Dios, esa es mi oportunidad para tener riquezas. Y esa es la oportunidad que Dios me ha dado a mí específicamente para poder tener riquezas y ser parte de esta gran obra. Otros lo pueden hacer también, quizás. Quizás la labor que haces que parece pequeña, quizás otros la pueden hacer mejor, 1000 veces quizás mejor que tú. Pero ¿sabes qué? Dios te eligió a ti para que estés ahí. Y Él te dio la oportunidad para que tú hagas en ese momento, en esa situación específica, esas cosas, porque Él tenía planificado eso. No se lo dio al que está a tu costado, te lo dio a ti, porque sabía que te necesitaba ahí. Quizás no es que necesitamos que tú barras, quizás es que Dios necesita que tú barras. No sé si me entiendes. A veces no es suficiente entender que yo lo que estoy haciendo contribuye. A veces lo que yo estoy haciendo contribuye más en mí que lo que está pasando a mi alrededor. A veces el yo tener paciencia con ciertas cosas me enseña más que lo que contribuimos a través de lo que hacemos. Y hay diferentes cosas que están a nuestro alrededor que a veces nos prueban, nos enseñan, nos forman y mueven diferentes cosas que nos educan para ser más como Jesús. Cada cosa, pequeña o grande, tiene un costo, tiene un precio y una recompensa, y es una oportunidad para servir en el reino de Dios. De tal manera que yo no debo ser negligente, debo ser diligente, que yo no debo hacerlo forzado porque por ahora no me llevo muy bien con este hermano, con esta hermana, o tuve un problema con este líder, y lo hago un poco a regañadientes y como que ya cumpliendo, y cuando termino me voy rápido y no me cercioro si lo he hecho bien. No debe ser de esta forma porque de alguna manera yo tengo que ser consciente de que esto es para Dios y no es para el hombre. Y así haya alguien que se retribuye con lo que hago, mi servicio va directamente delante de Dios. Y aún no debo hacerlo egoístamente, porque he escuchado y tristemente he oído en algún momento algún siervo o sierva de pronto decir, pues necesitamos hacer esto, ¿puedes ayudar? No, para eso no me contrataron, o para eso no quedamos. O para eso yo no he separado mi tiempo. Yo separo mi tiempo para esto. Estoy haciendo acá. De tal forma que esto evidencia que hay algo en el corazón que le está diciendo a esta persona que solamente lo que está haciendo le da valor. Y que él no es parte de una obra más grande que todos empujamos. Y eso no está bien. Eso no viene de Dios. Eso es servir egoístamente. Y si de alguna u otra manera yo no me quiero meter en otra parte, es porque yo estoy viendo pequeño lo que estoy haciendo, cuando realmente mi parte es una parte de toda una gran obra que Dios está haciendo. Servir te empuja a todo eso, y servir es una gran oportunidad para hacer muchas cosas. Cuando tú sirves, eres retado a ser ejemplo.
porque tú no puedes hacer ciertas cosas a medias, debes hacerlas ejemplarmente. No tienes que pararte al frente y predicar para ser ejemplo. Si tú tienes que barrer, digamos, que estoy poniendo ese ejemplo cada rato, si tienes que barrer, hay una hora para hacerlo, hay una forma de hacerlo y lo tienes que hacer ejemplarmente. Si otros no lo hacen bien, delante de Dios, que Él lo juzgue el Señor, tú tienes que hacer tu parte y lo haces bien, y es un momento de ser ejemplo en lo que uno hace. Cuando tú sirves y te toca hacer una parte, también una de las cosas que va a pasar es que es una oportunidad, es un reto para aprender, porque cuando tú entras, no lo sabes todo, y hay otros que quizás sí saben y te pueden enseñar, y si no lo saben todo, tú puedes buscar en internet, puedes buscar diferentes formas y aprendes porque quieres hacer bien tu papel, y eso te forma y te moldea. Cuando tú sirves, te ves empujado a hacer ajustes en tu vida que te permiten entregar más que recibir. Y justamente esto es lo rico de ser un siervo, y es que tú comienzas a no estar estáticamente en un lugar, sino al generar el movimiento necesario para que Dios te siga formando. Y no te lavas las manos o te quedas como espectador. Y por último, cuando tú sirves, tú te empujas a tener fe. ¿Y sabes por qué? Porque todos los que sirven aquí, no importa el nivel, en algún momento han llegado a un punto en el que han tenido que decirle a Dios, Dios, ¿cómo hago esto? ¿Cómo lo soluciono? Porque en la iglesia pasan un montón de cosas, hermano. A veces hemos hecho milagros y maravillas acá, y no para sanar gente, sino para hacer que algunas cosas funcionen, o algunos programas se puedan cumplir como esperamos, de acuerdo a las metas que se han trazado. Hay conversaciones que son difíciles con ciertas personas y simplemente no se han dado muy bien en un momento, hay que hacerlo bien y necesitas dirección de Dios, y eso es fe. Servir implica todo un crecimiento, implica todo un compromiso. Y si tú estás sirviendo y estás bajando la guardia, no bajes la guardia. Si tú todavía no estás sirviendo, acomoda el tiempo, haz espacio, involúcrate. Si algo te detiene, pídele a Dios que te muestre por qué esta condición no te permite ir más allá. Y todos tienen un espacio para servir en la iglesia, fuera y dentro. Si estás viviendo una vida delante de Dios y Dios te está retando a poder ser más obediente, y por eso quizás todavía no estás sirviendo, entonces paga el precio, porque siempre hay un precio que pagar por seguir a Jesús. Si comenzaste la carrera pagando el precio, renunciando a tu pecado, todo lo que viene a continuación es lo mismo, implica lo mismo. Así que meditemos en ello y consideremos lo que Dios nos dice. Inclinemos nuestros rostros y vamos a dirigirnos a Dios en oración.